Carta a los Romanos. Capítulo 1. Saludo. Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol por la llamada de Dios, elegido para predicar el Evangelio de Dios, que por sus profetas había anunciado antes en las Escrituras Santas acerca de su Hijo, nacido de la estirpe de David según la carne, constituido Hijo de Dios en poder según el Espíritu de santificación por su resurrección de la muerte, Jesucristo nuestro Señor, por quien hemos recibido el don del apostolado para conseguir en honor de su nombre que obedezcan a la fe todos los pueblos, entre los cuales estáis también vosotros, llamados por Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, predilectos de Dios, llamados y consagrados, os deseo la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Acción de gracias. Manifiesta su deseo de ir a Roma. En primer lugar, doy gracias a mi Dios, por medio de Jesucristo, por todos vosotros, porque vuestra fe es conocida en todo el mundo. Dios, a quien sirvo de todo corazón, predicando el Evangelio de su Hijo, es testigo de que os recuerdo constantemente, pidiendo a Dios que, si es su voluntad, pueda algún día por fin ir a visitaros. Tengo muchas ganas de veros para comunicaros algún don espiritual que os fortalezca. Así nos animaríamos mutuamente unos a otros con la fe, la vuestra y la mía. Quiero que sepáis, hermanos, que muchas veces me he propuesto ir a veros, pero hasta el presente no he podido, para lograr algún fruto también entre vosotros como entre los demás pueblos. Me debo por igual a griegos y a extranjeros, a sabios y a ignorantes. De aquí mi deseo de evangelizaros también a vosotros, los que estáis en Roma. La salvación por la fe. Yo no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primero y también del griego, porque la justicia de Dios se manifiesta en él por la fe en continuo crecimiento, según está escrito: el justo vivirá por la fe. Los paganos bajo la ira divina por su conducta perversa. La ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con la injusticia, ya que lo que se puede conocer de Dios, ellos lo tienen a la vista, pues Dios mismo se lo ha manifestado. Desde la creación del mundo, lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad, se pueden descubrir a través de las cosas creadas, hasta el punto que no tienen excusa, porque conociendo a Dios, no lo glorificaron ni le dieron gracias. Por el contrario, su mente se dedicó a razonamientos vanos y su insensato corazón se llenó de oscuridad. Alardeando de sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por la imagen del hombre mortal, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Corrupción y castigo del paganismo. Por eso Dios los abandonó a sus bajas pasiones y a la inmoralidad, de forma que ellos mismos degradan sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y dieron culto a la criatura en lugar de al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas, pues, por una parte, sus mujeres cambiaron las relaciones naturales del sexo por otras contra la naturaleza. Por otra,
También los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer, se entregaron a la homosexualidad, hombres con hombres, cometiendo acciones vergonzosas y recibiendo en su propio cuerpo el castigo merecido por su extravío. Y como no se preocuparon de tener el conocimiento cabal de Dios, Dios los abandonó a su mente depravada, que los empuja a hacer lo que no deben. Están llenos de injusticia, malicia, perversidad, codicia, maldad, rebosantes de odio, de asesinatos, de disputas, de engaño, de malignidad, chismosos, calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, altaneros, soberbios, inventores de maldades, desobedientes a los padres, insensatos, desleales, sin amor y sin piedad. Saben bien que Dios declara reos de muerte a los que hacen tales cosas. Y sin embargo, ellos las hacen y aplauden a los que las hacen. Carta a los Romanos, capítulo 2. Dios juzga a los judíos y a los paganos según sus obras. Por eso no tienes excusa tú, quien quiera que seas, al juzgar. Porque en lo que juzgas a otro, a ti mismo te condenas, ya que haces tú las mismas cosas que juzgas. Pues sabemos que el juicio de Dios contra los que hacen tales cosas es conforme a la verdad. ¿Y piensas que escaparás al juicio de Dios tú que juzgas a los que hacen tales cosas? ¿O es que desprecias la grandeza de su bondad, de su paciencia y de su generosidad, y no te das cuenta de que la bondad de Dios te empuja al arrepentimiento? Tú, con tu corazón impenitente y duro, estás amontonando castigos para el día del castigo, cuando se manifieste el justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno según sus obras. La vida eterna a los que mediante la perseverancia en las buenas obras buscan la gloria, el honor y la inmortalidad. Pero a los egoístas, a los que rechazan la verdad y se entregan a la injusticia, un castigo implacable. Tribulación y angustia para todo el que obra el mal, tanto judío como griego. Gloria, en cambio, honor y paz a todo el que obra bien, tanto judío como griego. Pues ante Dios, todos son iguales. Los paganos tienen la ley, según la cual serán juzgados. Todos los que pecaron sin estar bajo la ley, sin la ley también perecerán. Y cuantos pecaron bajo la ley, según la ley serán juzgados. Porque para ser justos ante Dios no basta con escuchar la ley, hay que cumplirla. Pues cuando los paganos que no tienen ley practican de una manera natural lo que manda la ley, aunque no tengan ley, ellos mismos son su propia ley. Ellos muestran que llevan la ley escrita en sus corazones, según lo atestiguan su conciencia y sus pensamientos, que unas veces los acusan y otras los defienden, como se verá el día en que juzgue Dios los secretos del hombre, por medio de Jesucristo y según el Evangelio que yo predico. Los judíos que violan la ley tienen mayor culpa. Si tú te llamas judío, confías en la ley, estás orgulloso de tu Dios, conoces su voluntad, sabes discernir lo mejor instruido por la ley, presumes de ser tú mismo guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, educador de ignorantes, maestro de niños por tener en la ley la norma de la ciencia y de la verdad. Tú que enseñas a otro, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no hay que robar, ¿por qué robas? Tú que dices que no hay que cometer adulterio, ¿por qué lo cometes? Tú que aborreces a los ídolos, ¿por qué saqueas los templos? Tú que presumes de la ley, ¿por qué ofendes a Dios violando la ley? Pues por vuestra culpa los paganos blasfeman contra el nombre de Dios, como dice la Escritura.
La verdadera circuncisión es la del corazón. La circuncisión ciertamente es útil si cumples la ley. Pero si no la cumples, da igual que estés circuncidado o no lo estés. Si los que no están circuncidados cumplen los preceptos de la ley, ¿no serán considerados como si lo estuvieran? Aunque no esté físicamente circuncidado, si cumple la ley, te juzgará a ti que estás circuncidado y tienes la ley, pero que no la cumples. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión lo que aparece exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la verdadera circuncisión es la del corazón, según el Espíritu, no según la letra, cuya alabanza no viene de los hombres, sino de Dios. Carta a los Romanos, capítulo 3. Privilegios y prevaricaciones de los judíos. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál es la utilidad de la circuncisión? Grande en todos los sentidos. En primer lugar, porque le fueron confiadas las promesas de Dios. No importa que algunos fueran infieles. ¿Es que su infidelidad va a anular la fidelidad de Dios? Nunca, jamás. Pues es necesario reconocer que Dios es leal y los hombres desleales, como dice la Escritura. Tus palabras demostrarán que eres inocente y saldrás vencedor en el juicio. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Es que Dios es injusto al descargar su ira? Hablo con criterio humano. De ninguna manera. Sino, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Si mi infidelidad resalta y engrandece la fidelidad de Dios, ¿por qué yo voy a ser condenado como pecador? Entonces, ¿por qué, como se nos calumnia y como afirman algunos que decimos nosotros, no hemos de hacer el mal para que venga el bien? La condenación de estos es justa. Todos, judíos y paganos, son reos de pecado ante Dios. Entonces, ¿qué? ¿Tenemos alguna ventaja? Ninguna. Pues hemos probado antes que todos, tanto los judíos como los paganos, están bajo pecado, como dice la Escritura. No hay un justo, ni siquiera uno. No hay ni un cuerdo, no hay quien busque a Dios. Todos descarriados, en masa pervertidos. No hay quien haga el bien, ni uno siquiera. Sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas urdieron engaños, veneno de áspides bajo sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura, veloces son sus pies para derramar sangre. Ruina e infelicidad en sus caminos. No conocen el camino de la paz. El temor de Dios no existe para ellos. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca enmudezca y el mundo entero se reconozca culpable ante Dios. Porque por las obras de la ley no será justificado mortal alguno delante de él. Pues por la ley tenemos solamente el conocimiento del pecado. La justificación por la fe mediante la redención de Cristo. Pero ahora, sin ley, se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas. Justicia de Dios mediante la fe en Jesucristo, para todos los creyentes, sin distinción alguna, porque todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Ahora son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención de Cristo Jesús, a quien Dios ha propuesto para que, mediante la fe, se obtenga por su sangre el perdón de los pecados. Puso de manifiesto su justicia al pasar pacientemente por alto los pecados del pasado, pero al presente la pone más aún, demostrando que Él es justo y es quien justifica al que tiene fe en Jesús.
La ley de las obras sustituida por la ley de la fe. ¿Dónde queda el orgullo? ¿Ha sido eliminado? ¿Por qué ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Decimos pues con razón que el hombre es justificado por la fe sin la observancia de la ley. ¿O es que Dios es solamente Dios de los judíos? ¿No lo es también de los paganos? Sí, también de los paganos. Porque solo hay un Dios que justificará por la fe tanto a los circuncidados como a los no circuncidados. ¿Quiere decir esto que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera. Al contrario, consolidamos la ley. Carta a los Romanos, capítulo 4. Abraham, justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Qué diremos entonces de Abraham, padre de nuestra raza? Si Abraham hubiera sido justificado por el cumplimiento de la ley, podría estar orgulloso, aunque nunca ante Dios. Pero ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó en Dios y le fue contado como justicia. Ahora bien, al que trabaja no se le abona el jornal como una gratificación, sino como una deuda. En cambio, al que no trabaja, pero cree en el que justifica al culpable, su fe se le cuenta como justicia. Así también David llama bienaventurado al hombre a quien Dios le cuenta la justicia independientemente de las obras. Dichoso aquel a quien se le ha perdonado la culpa y se ha cubierto su pecado. Dichoso aquel a quien el Señor no le tiene en cuenta su delito. La circuncisión, señal de la justicia por la fe. ¿Esta bienaventuranza es solo para los que están circuncidados o también para los que no lo están? Porque decimos que a Abraham la fe le fue contada como justicia. ¿Cuándo le fue tenido esto en cuenta? ¿Antes o después de la circuncisión? No después, sino antes, y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que había obtenido antes de la circuncisión. Así se convertía en padre de todos los no circuncidados que creyesen, para que también a ellos se les contase como justicia. Y padre también de los circuncidados, que no solo están circuncidados, sino que siguen también las huellas de la fe de nuestro padre Abraham, cuando no estaba circuncidado. La promesa de Abraham cumplida, no por la ley, sino por la fe. A Abraham y a su descendencia le fue hecha la promesa de ser él el heredero del mundo, no por la ley, sino por la justicia que viene de la fe. Porque si los hijos de la ley son los herederos, la fe queda sin valor y la promesa anulada. En realidad, la ley lleva consigo el castigo. Pero donde no hay ley, no hay transgresión de la ley. Por esto la justicia viene de la fe, para que sea gratuita, a fin de que sea firme la promesa a toda la descendencia, no solo a la que es por la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como dice la Escritura. Te he constituido padre de muchos pueblos. Lo es delante de Dios en quien creyó, el Dios que da la vida a los muertos y llama a la existencia a las cosas que no existen. Fe de Abraham, que espera contra toda esperanza. Abraham, apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza que llegaría a ser padre de muchos pueblos, tal y como Dios había dicho. Así será tu descendencia. Su fe no decayó, aunque veía que su cuerpo estaba ya sin vigor al tener casi 100 años y que el seno de Sara estaba ya como muerto. Ante la promesa de Dios no dudó ni desconfió, sino que se reafirmó en la fe, dando gloria a Dios, bien convencido de que Él es poderoso para cumplir lo que ha prometido, por lo cual le fue también contado como justicia.
Conclusión. Nuestra justificación por la fe. Eso de le fue contado no se escribió solamente por él, también por nosotros, a quienes se ha de contar, a los que creemos en el que resucitó a Jesús nuestro Señor de entre los muertos, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Carta a los Romanos, capítulo 5. Frutos de la justificación por la fe. Justificados por la fe, estemos en paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo. A Él debemos, en virtud de la fe, este estado de gracia en que nos mantenemos firmes y nos alegramos con la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que nos alegramos también en los sufrimientos, conscientes de que los sufrimientos producen la paciencia. La paciencia consolida la fidelidad consolidada produce la esperanza, y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Pues Cristo, cuando aún éramos nosotros débiles, en el tiempo ya establecido, murió por los malvados. Difícilmente habrá quien esté dispuesto a morir por un hombre justo, aunque por un hombre de bien tal vez alguien lo esté. Pero Dios mostró su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, justificados ahora por su sangre, seremos librados por Él del castigo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más una vez reconciliados seremos salvados por su vida. Más aún, nos alegramos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual hemos conseguido la reconciliación. La obra de Adán y la de Jesucristo. Por tanto, así como por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues ya antes de la ley se cometían delitos en el mundo, pero cuando no hay ley, el delito no se toma en cuenta. Sin embargo, la ley reinó desde Adán hasta Moisés, aun sobre aquellos que no habían cometido un delito como el de Adán, que es figura del que había de venir. Pero el delito de Adán no puede compararse con el don de Dios. Si por el delito de uno solo murieron todos, con mayor razón el don de Dios, ofrecido generosamente por un solo hombre, Jesucristo, se concede más abundantemente a todos. El delito de uno solo no puede compararse con el don de Dios, pues por un solo delito vino la condenación, y por el don de Dios, a pesar de muchos delitos, vino la absolución. Si la muerte reinó como consecuencia del delito de uno solo, con más razón reinarán en la vida por medio de uno solo, Jesucristo, los que han recibido tan abundantemente la gracia y el don de la justicia. Como el delito de uno solo trajo la condenación a todos, así la justicia de uno solo trae a todos la justificación que da la vida. Porque como por la desobediencia de un solo hombre fueron constituidos pecadores todos, así también por la obediencia de uno solo serán todos constituidos justos. La ley llegó para que abundase el delito, pero donde abundó el delito sobreabundó la gracia, para que, como el delito trajo el reinado de la muerte, así también la gracia trajera el reinado de la justicia para la vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Carta a los Romanos, capítulo 6. Muertos al pecado, caminamos con nueva vida viviendo unidos a Cristo por el bautismo. Entonces, ¿qué diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? Nunca jamás. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? ¿No sabéis que al quedar unidos a Cristo mediante el bautismo, hemos quedado unidos a su muerte?
Por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros caminemos en nueva vida. Pues si hemos llegado a hacer una misma cosa con Él por una muerte semejante a la suya, también lo seremos por una resurrección parecida. Sabemos que nuestro hombre viejo ha sido crucificado con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Pues el que muere queda libre del pecado. Y si morimos con Cristo, queremos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, resucitado de entre los muertos, ya no vuelve a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Al morir, murió al pecado una vez para siempre, pero al vivir, vive para Dios. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en unión con Cristo Jesús. El servicio del pecado y el de Dios. Que el pecado no reine más en vuestro cuerpo mortal y que no os obligue a obedecer a vuestras bajas pasiones. No entreguéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, entregaos a Dios como muertos que han vuelto a la vida. Entregad vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Pues el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, porque no estáis bajo el dominio de la ley, sino bajo la acción de la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos bajo el dominio de la ley, sino bajo la acción de la gracia? Eso jamás. ¿No sabéis que al entregaros a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Si obedecéis al pecado, terminaréis en la muerte. Y si obedecéis a Dios, en la justicia. Pero gracias a Dios vosotros, después de haber sido esclavos del pecado, habéis obedecido de todo corazón a la norma de doctrina en la cual habéis sido instruidos. Y libres del pecado, os habéis entregado al servicio de la justicia. Os estoy hablando en lenguaje sencillo para que podáis entenderme. Porque lo mismo que antes entregasteis vuestro cuerpo al servicio de la inmoralidad y el desorden para vivir desordenadamente, así ahora entregadlo al servicio de la justicia para vivir consagrados a Dios. Pues cuando erais esclavos del pecado, os considerabais libres respecto a la justicia. ¿Qué frutos lograbais entonces? Aquellos de los que ahora os avergonzáis, porque su fin es la muerte. Pero ahora, libres del pecado y al servicio de Dios, tenéis como fruto la consagración a Dios y como resultado final la vida eterna. Porque el salario del pecado es la muerte. Pero el don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Carta a los Romanos, capítulo 7. Los cristianos libres de la ley de Moisés. ¿Es que no sabéis, hermanos, habló a los entendidos en leyes, que el hombre está bajo el dominio de la ley solo mientras vive? La mujer casada está atada por la ley al marido mientras éste vive. Pero si muere el marido, queda desligada de la ley del matrimonio. Por consiguiente, mientras vive el marido, será adúltera si se une con otro hombre. Pero si el marido muere, queda libre de la ley del matrimonio y no es adúltera si se une con otro. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley en la persona de Cristo, a fin de pertenecer a otro, al resucitado de entre los muertos, para que produzcamos frutos por Dios. Pues cuando seguíamos nuestros bajos instintos, la ley avivaba nuestras pasiones pecaminosas, que producían en nuestro cuerpo frutos de muerte. Pero ahora, al morir a la ley, a la cual estábamos sujetos, hemos quedado libres para servir a Dios, no conforme a la letra de la vieja ley, sino conforme a la nueva vida del Espíritu. La ley, ocasión de pecado. ¿Queremos decir con esto que la ley es pecado? De ninguna manera. Aunque yo conocí el pecado solo por la ley. Yo no conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás.
Pero el pecado, apoyándose en el mandamiento, despertó en mí toda clase de malos deseos, pues el pecado sin la ley está muerto. En un tiempo en que no había ley, yo estaba vivo. Pero cuando llegó el mandamiento, el pecado revivió y yo quedé muerto. Así resultó que el mandamiento que debía darme la vida me trajo la muerte, porque el pecado, apoyándose en el mandamiento, me engañó y me causó la muerte. La ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y lo que es bueno ha sido muerte para mí. Nada de eso. Lo que pasa es que el pecado, para demostrar que es pecado, valiéndose de lo bueno, me causó la muerte. De este modo, por medio del mandamiento, quedó plenamente demostrada la perversidad del pecado. Oposición entre la carne y el espíritu. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido como esclavo al poder del pecado. O entiendo lo que me pasa, pero no hago lo que quiero. Y lo que detesto, eso es justamente lo que hago. Y si lo que no quiero es lo que hago, reconozco con ello que la ley es buena. No soy yo el que lo hace, sino el pecado que hay en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mis bajos instintos, no hay nada bueno, pues quiero hacer el bien y no puedo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que hago. Y si lo que no quiero es lo que hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que hay en mí. Quiero hacer el bien y me encuentro haciendo el mal. En mi interior me agrada la ley de Dios, pero veo en mi cuerpo una ley que lucha contra la ley de mi espíritu y me esclaviza la ley del pecado que hay en mi cuerpo. Desdichado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Doy gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con el espíritu sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Carta a los Romanos, capítulo 8. La vida espiritual, opuesta a la de aquellos que caminan según la carne. No hay condenación alguna para los que están unidos a Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, lo que la ley era incapaz de hacer debido a los bajos instintos del hombre, lo hizo Dios enviando a su propio Hijo en condición semejante a la del hombre pecador, como sacrificio por el pecado y para condenar el pecado en su misma naturaleza humana. Así nosotros, que vivimos conforme al Espíritu y no conforme a los bajos instintos, podemos practicar la justicia que ordena la ley. Pues los que viven según la carne piensan en las cosas carnales, y los que viven según el Espíritu en las espirituales. Porque el deseo de la carne es la muerte, pero el pensamiento del Espíritu es la vida y la paz. Por lo cual el deseo de la carne es enemigo de Dios, porque no se somete a la ley de Dios, ni puede en realidad someterse. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pues si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Y si Cristo está en vosotros, el cuerpo ciertamente está muerto por el pecado, pero el Espíritu está vivo por la justicia. Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en vosotros. Así pues, hermanos, no somos deudores de los bajos instintos para tener que vivir de acuerdo con ellos. Porque si vivís según los bajos instintos, moriréis. Pero si conforme al Espíritu dais muerte a las acciones carnales, viviréis.
El cristiano es hijo de Dios y heredero, por el Espíritu de Dios. Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Porque no recibisteis el espíritu de esclavitud para recaer de nuevo en el temor, sino que recibisteis el espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar: ¡Abba, Padre! El mismo Espíritu da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios, coherederos de Cristo, si es que padecemos con Él, para ser también glorificados con Él. Esperanza de los hijos de Dios y de toda la creación. Estimo, en efecto, que los padecimientos del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. Porque la creación está aguardando en anhelante espera la manifestación de los hijos de Dios, ya que la creación fue sometida al fracaso, no por su propia voluntad, sino por el que la sometió, con la esperanza de que la creación será librada de la esclavitud de la destrucción para ser admitida a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime y está en dolores de parto hasta el momento presente. No solo ella, sino también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción filial, la redención de nuestro cuerpo. Porque en la esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que uno ve, ¿cómo puede esperarlo? Si esperamos lo que no vemos, debemos esperarlo con paciencia. La ayuda del Espíritu Santo y la predestinación. Igualmente, el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, porque no sabemos lo que nos conviene. Pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos inenarrables. Y el que penetra los corazones conoce los pensamientos del Espíritu y sabe que lo que pide para los creyentes es lo que Dios quiere. Y sabemos que Dios ordena todas las cosas para bien de los que le aman, de los que han sido elegidos según su designio. Porque aquellos que de antemano conoció, también los predestinó a ser conformes con la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, los llamó, y a los que llamó, los justificó, y a los que justificó, los hizo partícipes de su gloria. Seguridad de la salvación. ¿Qué más podremos decir? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente con Él todas las cosas? ¿Quién podrá acusar a los hijos de Dios? Dios es el que absuelve. ¿Quién será el que condene? Cristo Jesús, el que murió, mejor dicho, el que resucitó, el que está a la diestra de Dios y el que intercede por nosotros. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? Dice la Escritura: por tu causa estamos expuestos a la muerte todo el día. Somos como ovejas destinadas al matadero. Pero en todas estas cosas salimos triunfadores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las cosas presentes, ni las futuras, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Carta a los Romanos, capítulo 9. Sentimientos de Pablo por los judíos.
Como cristiano que soy, digo la verdad, no miento. Mi conciencia bajo la acción del Espíritu Santo me asegura que digo la verdad. Tengo una tristeza inmensa y un profundo y continuo dolor. Quisiera ser objeto de maldición, separado incluso de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza. Son los israelitas a los que Dios adoptó como hijos y a los que se apareció gloriosamente. De ellos es la alianza, la ley, el culto y las promesas. De ellos son también los patriarcas. De ellos procede Cristo en cuanto a hombre, el que está por encima de todas las cosas, y es Dios bendito por los siglos. Amén. Libertad de la conducta divina. Fidelidad de Dios. Y no es que las promesas de Dios no se hayan cumplido, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. No todos los descendientes de Abraham son hijos suyos. Lo que se dijo fue esto: tu descendencia se perpetuará por medio de Isaac. Esto quiere decir que los hijos de Dios no son los que pertenecen a una raza, sino los que nacen en virtud de la promesa. Esta fue la promesa: por este mismo tiempo yo volveré y Sara tendrá un hijo. No es solo esto. Rebeca concibió de un solo hombre, Isaac, nuestro antepasado, 2 gemelos. Cuando todavía no habían nacido sus 2 hijos y por tanto no habían hecho nada bueno ni malo, para que el designio de Dios permaneciese conforme a su elección, no por las obras, sino por el que llama, se dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor. Como dice la Escritura: amé a Jacob y aborrecí a Esaú. En Dios no hay injusticias. ¿Diremos entonces que Dios es injusto? De ninguna manera. Pues a Moisés le dice: tendré misericordia de quien quiera y tendré compasión de quien quiera. Por consiguiente, no es obra del que quiere ni del que se esfuerza, sino de Dios, que tiene misericordia. Pues la Escritura dice al faraón: te he constituido para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Así pues, tiene misericordia de quien quiere, y a quien quiere le endurece el corazón. Objeción absurda. Tú me podrás decir: entonces, ¿por qué culpa a nadie? Porque nadie puede resistir a su voluntad. En todo caso, ¿quién eres tú, pobre hombre, para pedir cuentas a Dios? ¿Acaso dice el vaso al alfarero: ¿por qué me hiciste así? ¿O es que el alfarero no tiene poder sobre el barro para hacer de una misma masa un vaso de lujo y otro corriente? ¿Qué tienes tú que decir en contra si Dios, queriendo manifestar su indignación y dar a conocer su poder, soportó con gran paciencia a los que estaban preparados para la destrucción? Y obró así para dar a conocer la riqueza de su generosidad con los que eran objeto de su amor, los que Él predispuso para gloria, a saber, nosotros, a los que Él llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los paganos. Dios reprueba a los judíos y tiene misericordia de los paganos y de un resto de Israel. Como dice el libro de Oseas: llamaré al que no es mi pueblo, pueblo mío, y a la no amada, amada. Y donde les dije: vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios vivo. Isaías clama sobre Israel: aunque el número de los israelitas fuera como la arena del mar, solo un resto se salvará. Porque pronto y con exactitud el Señor cumplirá en la tierra su palabra. Ya el mismo Isaías había predicho: si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado descendencia, seríamos como Sodoma, iguales a Gomorra.
La culpa de Israel y su extravío proviene de no admitir la justicia por la fe. Entonces, ¿qué diremos? Que los paganos que no perseguían la justicia alcanzaron la justicia de la fe, pero Israel, persiguiendo la ley de la justicia, no llegó a conseguir esa ley. ¿Por qué? Porque no fue por el camino de la fe, sino por el de las obras, como si por ellas pudiera alcanzarla. De este modo tropezaron en la piedra de tropiezo, como dice la Escritura: mirad, yo pongo en Sión una piedra de tropiezo, una roca que os puede hacer caer, pero el que crea en ella no quedará defraudado. Carta a los Romanos, capítulo 10. Explicación de la culpabilidad de Israel. Los judíos quieren establecer su propia justicia. Hermanos, el buen deseo de mi corazón y la súplica que dirijo a Dios es que consigan su salvación. Yo soy testigo de que buscan ardientemente a Dios, pero sin saber cómo, pues no reconociendo la justicia de Dios y buscando establecer la justicia propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justificación de todo el que cree. La justicia de la ley y la justicia que viene de la fe. Moisés dice de la justicia que viene de la ley que el hombre que la practica, por ella vivirá. Pero la justicia que viene de la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para hacer bajar a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Pero, ¿qué dice la Escritura? La palabra está cerca de ti, en tu boca, en tu corazón. Esto es, la palabra de la fe que proclamamos. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Con el corazón se cree para la justicia y con la boca se confiesa la fe para la salvación. Pues dice la Escritura: todo el que cree en Él no será defraudado. No hay distinción entre el judío y el griego, porque Jesús es el mismo Señor de todos, rico para todos los que lo invocan. Por tanto, todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Los judíos no tienen disculpa, porque oyendo la proclamación del Evangelio, no creen. Ahora bien, ¿cómo van a invocar a aquel en quien no creen? ¿Cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír hablar de Él si nadie los predica? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como dice la Escritura, bienvenidos los que traen buenas noticias. Pero no todos prestaron oído al Evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién creyó en nuestra predicación? Por consiguiente, la fe proviene de la predicación, y la predicación es el mensaje de Cristo. Yo pregunto, ¿es que no han oído? Sí, lo han oído, porque dice la Escritura: por toda la tierra se extendió su voz, y hasta los confines del mundo llegaron sus palabras. Pero digo además, ¿será que Israel no se ha dado cuenta? Moisés dice: yo os provocaré a celos de uno que no es mi pueblo, y os irritaré contra un pueblo insensato. Isaías se atreve a decir: me encontraron los que no me buscaban, y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero a Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo incrédulo y rebelde. Carta a los Romanos, capítulo 11. La reprobación de Israel no es total. Yo pregunto, ¿es que Dios ha rechazado a su pueblo? De ninguna manera, porque también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado a su pueblo, a quien de antemano eligió.
¿Es que no sabéis lo que dice la Escritura a propósito de Elías cuando éste interviene contra Israel? Señor, han matado a tus profetas, han derribado tus altares. He quedado yo solo y quieren matarme. Pero Dios le contestó, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Pues así también en el tiempo presente, Dios ha elegido generosamente un resto. Lo ha hecho por pura generosidad suya y no por méritos humanos. Si no fuera así, no podríamos hablar de la generosidad de Dios. Esto quiere decir que lo que Israel buscaba no lo alcanzó, mientras que los elegidos lo consiguieron, y los demás fueron endurecidos, como dice la Escritura. Dios les embotó el espíritu, les dio ojos para no ver y oídos para no oír hasta el día de hoy. Y David dice que su mesa se convierta en un lazo para ellos, en trampa, en tropiezo y en castigo. Que se queden para siempre ciegos y que para siempre se doblen sus riñones. Por tanto, yo pregunto, ¿es que tropezaron solo para caer? De ninguna manera. Su caída ha servido para la salvación de los paganos, provocando así la envidia en Israel. Y si su caída es la riqueza del mundo, si su fracaso es riqueza de los paganos, ¿cuánto más lo será su conversión en masa? La reprobación de Israel no es absoluta. Ahora me dirijo a vosotros, los paganos. Como apóstol vuestro, procuro dar gran realce a mi ministerio. Por ver si a los de mi raza les entra envidia y logro salvar a algunos de ellos. Porque si su pérdida ha servido para la reconciliación del mundo, su readmisión será como un volver de la muerte a la vida. Pues si la primicia es santa, también lo será la masa. Y si la raíz es santa, también lo serán las ramas. Ahora bien, si algunas ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado en ellas e incorporado a la raíz y a la pingüe savia del olivo, no te engrías contra las ramas. Y si te engríes, piensa que tú no sustentas la raíz, sino la raíz a ti. Pero dirás, las ramas fueron cortadas para que yo fuera injertado. Bien, fueron cortadas por su incredulidad y tú por la fe estás en pie. No seas orgulloso y ten mucho cuidado, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Ten presente la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los caídos, bondad para contigo, con tal que permanezcas en esa bondad, pues de lo contrario, también tú serás cortado. Y ellos, si dejan la incredulidad, serán injertados, pues Dios tiene poder para injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza era olivo silvestre, y contra la propia naturaleza fuiste injertado en el olivo bueno, cuánto más ellos, las ramas naturales, serán injertadas en el propio olivo. La reprobación de Israel tampoco será perpetua. Hermanos, no quiero que ignoréis este ministerio para que no presumáis de vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel ha sucedido hasta que todos los paganos hayan entrado. Entonces todo Israel se salvará, como dice la Escritura. Vendrá el libertador de Sión, apartará los crímenes de Jacob. Y esta será mi alianza con ellos cuando yo perdone sus pecados. En cuanto al Evangelio, son tenidos como enemigos para vuestro bien. Pero en cuanto a la elección, siguen siendo muy queridos de Dios en atención a sus antepasados, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Pues así como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios y ahora habéis conseguido misericordia por la desobediencia de ellos, así también ahora ellos han sido desobedientes para que con ocasión de la misericordia que os ha concedido a vosotros, también ellos alcancen misericordia. Pues Dios encerró a todos en la desobediencia para tener misericordia con todos.
Profundidad de los juicios de Dios. Himno a su sabiduría. Qué profundidad de riqueza, de sabiduría y de ciencia la de Dios. Qué incomprensibles son sus decisiones y qué irrastreables sus caminos. Porque, ¿quién conoció el pensamiento del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le ha dado algo a Él para pedirle que se lo devuelva? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Carta a los Romanos, capítulo 12. Compendio de la vida cristiana. Hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que ofrezcáis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, consagrado, agradable a Dios. Este es el culto que debéis ofrecer. Y no os acomodéis a este mundo. Al contrario, transformaos y renovad vuestro interior para que sepáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. El deber del cristiano es obrar conforme al don recibido. En virtud de la misión que Dios me ha encomendado, os digo a cada uno de vosotros que no se tenga en más de lo que debe tenerse, sino que procure pensar siempre de sí con sencillez, conforme a la fe que Dios le haya dado. Porque así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos tienen la misma función, así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y somos todos miembros unos de otros. Pero tenemos carismas diferentes, según lo que Dios ha querido dar a cada uno. El que tenga el carisma de la profecía, que lo ejerza conforme a la fe. El que tenga el de servicio a los demás, que les sirva bien. El que tenga el de enseñar, que se dedique a la enseñanza. El que tenga el de exhortar, que se dedique a exhortar. El que tiene el de repartir limosna, que reparta con generosidad. El que tiene el de presidir, que presida con seriedad. El que hace obras de misericordia, que las haga con alegría. Caridad con todos. Que vuestro amor sea sincero. Odiad el mal y abrazad el bien. Amaos de corazón unos a otros como buenos hermanos. Que cada uno ame a los demás más que a sí mismo. No os echéis atrás en el trabajo, tened buen ánimo, servid al Señor, alegres en la esperanza, pacientes en los sufrimientos, constantes en la oración. Socorred las necesidades de los creyentes, practicad la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran. Vivid en armonía unos con otros. No seáis orgullosos, poneos al nivel de los humildes. No os consideréis los sabios. No devolváis a nadie mal por bien. Procurad hacer el bien ante todos los hombres. En cuanto de vosotros depende, haced todo lo posible para vivir en paz con todo el mundo. Queridos míos, no os toméis la justicia por vuestra mano. Dejad que sea Dios el que castigue, como dice la Escritura. Yo haré justicia. Yo daré a cada cual su merecido. También dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Que si haces esto, harás que se sonroje. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Carta a los Romanos, capítulo 13. Obediencia a las autoridades. Que cada uno se someta a las autoridades que están en el poder, porque no hay autoridad que no venga de Dios, y los que hay han sido puestos por Dios. Así que el que se opone a la autoridad se opone al orden puesto por Dios, y los que se oponen recibirán su propia condenación.
Los gobernantes no están para amedrentar a los que obran bien, sino a los que obran mal. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Pórtate bien y tendrás su aprobación, pues la autoridad está al servicio de Dios para ayudarte a portarte bien. Pero si te portas mal, échate a temblar, porque no en vano la autoridad lleva la espada y está al servicio de Dios para castigar al delincuente. Por lo cual es necesario que os sometáis no solamente por temor al castigo, sino más bien por un deber de conciencia. También por esta razón pagáis los impuestos, porque los gobernantes están al servicio de Dios y se dedican a ese oficio. Pagad a cada uno lo que le corresponda: contribuciones, impuestos, respeto, honores, lo que haya que darle. El amor, plenitud de los mandamientos. No debáis nada a nadie. Amaos unos a otros, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, todo se reduce a esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que ama no hace mal al prójimo, así que la plenitud de la ley es el amor. Las obras de la luz, vigilancia y pureza de vida. Tened en cuenta en qué tiempos estamos. Ya es hora de despertar del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros la salvación que cuando abrazamos la fe. La noche está avanzada y el día está cerca. Por lo tanto, dejemos a un lado las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Comportémonos decentemente, como en pleno día. Nada de comilonas ni borracheras, nada de lujuria ni desenfreno, nada de peleas ni envidias. Al contrario, revestíos de Jesucristo el Señor y no busquéis satisfacer los bajos instintos. Carta a los Romanos, capítulo 14. Deberes mutuos entre los fuertes y los débiles en la fe. Acoged al que es débil en la fe, pero no para discutir con él. Porque hay quien cree que puede comer de todo. En cambio, otro, que es débil en la fe, come solo verduras. El que come de todo no desprecia al que no come de todo. Y el que no come de todo no critique al que come de todo, pues Dios lo ha acogido. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Que se mantenga en pie o que caiga es algo que importa solo a su amo, pero se mantendrá en pie, pues poderoso es el Señor para sostenerlo. Uno distingue un día de otro. Otro juzga todos los días iguales. Cada uno proceda según su propia opinión. El que celebra determinados días lo hace para honrar al Señor. Y el que come de todo lo hace en honor del Señor, pues al comer da gracias a Dios. Y el que no come de todo lo hace en honor del Señor, pues también da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pero si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que vivamos o muramos, somos del Señor. Porque por esto Cristo murió y resucitó, para reinar sobre muertos y vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué desprecias a tu hermano? Pues todos tenemos que presentarnos ante el tribunal de Dios, porque dice la Escritura: por mi vida, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene que dar cuenta a Dios de sí mismo. Así que no nos juzguemos ya más unos a otros. Al contrario, procurad no poner obstáculo o escándalo al hermano. Yo sé y estoy convencido en Jesús el Señor de que de suyo no hay nada impuro. Pero si alguno piensa que alguna cosa es impura, para él es impura. Porque si por comer de algo haces daño a tu hermano, ¿ya no te guías por el amor?
Que tu comida no sea causa de que se pierda aquel por quien Cristo ha muerto. Que vuestra libertad no sea objeto de calumnia, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pues el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es estimado de los hombres. Por tanto, busquemos la paz y la ayuda mutua. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todos los alimentos son puros, pero no se debe comer algo que escandalice a los demás. Es mejor no comer carne ni beber vino o cualquier otra cosa que pueda escandalizar a tu hermano. Tú, la creencia que tienes, guárdala para ti y para Dios. Dichoso el que toma una decisión y no obra contra su conciencia. En cambio, el que duda, si come, se siente culpable, porque no procede según la conciencia. Y todo lo que no es según la conciencia es pecado. Carta a los Romanos, capítulo 15. Mutua tolerancia o comprensión a ejemplo de Cristo. Nosotros, los fuertes, debemos sobrellevar las deficiencias de los débiles y no buscar lo que nos agrada a nosotros mismos. Cada uno de nosotros debe procurar agradar a su prójimo para su bien y su robustecimiento en la fe. Porque Cristo no buscó lo que le agradaba, como dice la Escritura: las ofensas de los que te insultaban cayeron sobre mí. Pues todo lo que ha sido escrito en el pasado lo fue para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras, tengamos esperanza. Y Dios, que da la paciencia y el consuelo, os conceda vivir en armonía unos con otros a ejemplo de Jesucristo, para que con un solo corazón y todos a una podáis dar gloria a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cristo acoge a todos. Por tanto, acogeos unos a otros, como también Cristo nos acogió para gloria de Dios. Os digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar que Dios es fiel y cumple las promesas hechas a los patriarcas, y para que los paganos alaben a Dios por su misericordia, como dice la Escritura: por eso te alabaré entre las naciones y cantaré himnos en tu honor. Y en otro lugar: alegraos naciones con el pueblo de Dios. Y de nuevo: alabad al Señor todas las naciones, y alabadle todos los pueblos. También dice Isaías: brotará la raíz de Jesé, se levantará para regir las naciones, y las naciones esperarán en él. Que el Dios de la esperanza llene de alegría y paz vuestra fe, y que la fuerza del Espíritu Santo os colme de esperanza. Noticias personales del apóstol. Excusas por haber escrito. Hermanos, yo estoy convencido de que tenéis muy buena voluntad y mucha sabiduría para aconsejaros unos a otros. A pesar de todo, me he atrevido a escribiros para recordaros algunas cosas. Lo hago en virtud del privilegio que Dios me ha concedido de ser ministro de Cristo Jesús entre los paganos. Mi tarea sagrada consiste en anunciar el Evangelio de Dios para que la ofrenda de los paganos sea agradable a Dios, consagrada por el Espíritu Santo. Como creyente en Cristo Jesús, tengo motivos para estar orgulloso de mi servicio a Dios. No me atrevería a hablar de alguna cosa que Cristo no hubiera hecho por medio de mi ministerio para conseguir que los paganos aceptaran el Evangelio. Esto se ha conseguido con palabras y acciones, con la fuerza de milagros y prodigios y con el poder del Espíritu Santo. De manera que desde Jerusalén, en todas direcciones, hasta Iliria, he anunciado el Evangelio de Cristo. He puesto todo mi empeño en no anunciar el Evangelio allí donde ya habían oído hablar de Cristo, para no construir sobre cimientos puestos por otros, sino hacer lo que dice la Escritura. Los que no tenían noticias de Él, lo verán. Los que no habían oído hablar de Él, entenderán.
proyectos de viaje a Jerusalén y a España. Esta es la razón por la que no he podido ir a veros. Pero ahora, como ya no hay nada que me retenga en estas regiones, y como desde hace tiempo tengo muchas ganas de ir a veros, en mi viaje para España espero pasar por ahí. Como también espero que tras disfrutar durante algún tiempo de vuestra compañía, me ayudéis a continuar el viaje. Ahora me dirijo a Jerusalén para ayudar a aquellos hermanos. Macedonia y Acaya han hecho una colecta y voy a llevársela a los hermanos pobres de Jerusalén. Lo han decidido voluntariamente y han hecho muy bien. Pues si los judíos creyentes han compartido sus bienes espirituales con los paganos, estos deben compartir sus bienes materiales con ellos. Cuando cumpla esta misión y haya entregado la colecta, emprenderé mi viaje a España y pasaré por ahí. Estoy bien seguro de que cuento con todas las bendiciones de Cristo para ir a veros. Pide oraciones. Hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, os pido que luchéis conmigo orando a Dios por mí, para que me vea libre de los incrédulos que hay en Judea y para que la ayuda que llevo a Jerusalén sea bien recibida por los hermanos. De esta manera, si Dios quiere, iré muy contento a veros y descansaré algo con vosotros. Que el Dios de la paz esté con todos vosotros. Amén. Carta a los Romanos, capítulo 16. Recomendaciones y saludos. Os recomiendo a Febe, nuestra hermana, que es diaconisa de la iglesia de Cencreas, para que la recibáis bien en nombre del Señor, como se debe hacer entre los creyentes, y la ayudéis en todo lo que necesite, porque también ella ha ayudado a muchos, y en particular a mí. Saludad a Prisca y a Aquila, mis colaboradores en la obra de Cristo Jesús, los cuales por salvarme a mí se jugaron la vida. No solo yo les estoy agradecido, sino también todas las iglesias del mundo pagano. Saludad también a la comunidad que se reúne en su casa. Saludad a mi querido Epéneto, que es el primer creyente cristiano de Asia. Saludad a María, que tanto ha trabajado entre nosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, paisanos míos y compañeros de cárcel que se han distinguido en el apostolado y que fueron creyentes en Cristo antes que yo. Saludad a Ampliato, mi querido amigo en el Señor. Saludad a Urbano, colaborador mío en la obra de Cristo, y a Estaquis, mi amigo. Saludad a Apeles, que ha dado pruebas de su fe en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a mi paisano Herodión. Saludad a la familia de Narciso, creyentes en el Señor. Saludad a Trifena y Trifosa, que trabajan en la obra del Señor. Saludad a la querida Pérsida, que tanto ha trabajado en la obra del Señor. Saludad a Rufo, escogido por el Señor, y a su madre, que lo es también mía. Saludad a Asíncrito, a Flegón, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos que viven con ellos. Saludad a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpia y a todos los hermanos que viven con ellos. Saludaos unos a otros con el abrazo de la paz. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Hermanos, os ruego que no perdáis de vista a los que causan divisiones y escándalos contra la doctrina que habéis aprendido, y apartaos de ellos, porque esos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a su estómago, y con palabras dulces y agradables engañan a la gente sencilla. Porque vuestra obediencia a la fe es ya conocida de todos. Por eso estoy satisfecho de vosotros. Pero quiero que seáis listos para el bien y simples para el mal. El Dios de la paz pronto aplastará a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vosotros. Os saluda Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípatro, mis paisanos. Tercio, que ha escrito esta carta, os saluda en el Señor.
Os saluda Gayo, huésped mío y de toda la comunidad. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Doxología final. Al que puede fortaleceros en el Evangelio que yo anuncio, en la proclamación de Jesucristo y en la revelación del misterio mantenido en secreto desde tiempo eterno, pero manifestado ahora por los escritos proféticos, dado a conocer a todas las naciones por orden del Dios eterno para que abracen la fe. A Dios, el único sabio, por medio de Jesucristo, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y dieron culto a la criatura en lugar de al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas, pues, por una parte, sus mujeres cambiaron las relaciones naturales del sexo por otras contra la naturaleza. Por otra, también los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer, se entregaron a la homosexualidad, hombres con hombres, cometiendo acciones vergonzosas y recibiendo en su propio cuerpo el castigo merecido por su extravío. Y como no se preocuparon de tener el conocimiento cabal de Dios, Dios los abandonó a su mente depravada, que los empuja a hacer lo que no deben. Están llenos de injusticia, malicia, perversidad, codicia, maldad, rebosantes de odio, de asesinatos, de disputas, de engaño, de malignidad, chismosos, calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, altaneros, soberbios, inventores de maldades, desobedientes a los padres, insensatos, desleales, sin amor y sin piedad. Saben bien que Dios declara reos de muerte a los que hacen tales cosas. Y sin embargo, ellos las hacen y aplauden a los que las hacen. Carta a los Romanos, capítulo 2. Dios juzga a los judíos y a los paganos según sus obras. Por eso no tienes excusa tú, quien quiera que seas, al juzgar. Porque en lo que juzgas a otro, a ti mismo te condenas, ya que haces tú las mismas cosas que juzgas. Pues sabemos que el juicio de Dios contra los que hacen tales cosas es conforme a la verdad. ¿Y piensas que escaparás al juicio de Dios tú que juzgas a los que hacen tales cosas? ¿O es que desprecias la grandeza de su bondad, de su paciencia y de su generosidad, y no te das cuenta de que la bondad de Dios te empuja al arrepentimiento? Tú, con tu corazón impenitente y duro, un fruto también entre vosotros como entre los demás pueblos. Me debo por igual a griegos y a extranjeros, a sabios y a ignorantes. De aquí mi deseo de evangelizaros también a vosotros, los que estáis en Roma. La salvación por la fe. Yo no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primero y también del griego, porque la justicia de Dios se manifiesta en él por la fe en continuo crecimiento, según está escrito: el justo vivirá por la fe. Los paganos bajo la ira divina por su conducta perversa. La ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con la injusticia
ya que lo que se puede conocer de Dios, ellos lo tienen a la vista, pues Dios mismo se lo ha manifestado. Desde la creación del mundo, lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad, se pueden descubrir a través de las cosas creadas, hasta el punto que no tienen excusa, porque conociendo a Dios, no lo glorificaron ni le dieron gracias. Por el contrario, su mente se dedicó a razonamientos vanos y su insensato corazón se llenó de oscuridad. Alardeando de sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por la imagen del hombre mortal, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Corrupción y castigo del paganismo. Por eso Dios los abandonó a sus bajas pasiones y a la inmoralidad, de forma que ellos mismos degradan sus propios cuerpos. Te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no hay que robar, ¿por qué robas? Tú que dices que no hay que cometer adulterio, ¿por qué lo cometes? Tú que aborreces a los ídolos, ¿por qué saqueas los templos? Tú que presumes de la ley, ¿por qué ofendes a Dios violando la ley? Pues por vuestra culpa los paganos blasfeman contra el nombre de Dios, como dice la Escritura. La verdadera circuncisión es la del corazón. La circuncisión ciertamente es útil si cumples la ley. Pero si no la cumples, da igual que estés circuncidado o no lo estés. Si los que no están circuncidados cumplen los preceptos de la ley, ¿no serán considerados como si lo estuvieran? Aunque no esté físicamente circuncidado, si cumple la ley, te juzgará a ti que estás circuncidado y tienes la ley, pero que no la cumples. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión lo que aparece exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la verdadera circuncisión es la del corazón, según el Espíritu, no según la letra, cuya alabanza no viene de los hombres, sino de Dios. Carta a los Romanos, capítulo 3. Privilegios y prevaricaciones de los judíos. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál es la utilidad de la circuncisión? Grande en todos los sentidos. En primer lugar, porque le fueron confiadas las promesas de Dios. No importa que algunos fueran infieles. ¿Es que su infidelidad va a anular la fidelidad de Dios? Nunca, jamás. Pues es necesario reconocer que Dios es leal y los hombres desleales, como dice la Escritura. Tus palabras demostrarán que eres inocente y saldrás vencedor en el juicio. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Es que Dios estás amontonando castigos para el día del castigo, cuando se manifieste el justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno según sus obras. La vida eterna a los que mediante la perseverancia en las buenas obras buscan la gloria, el honor y la inmortalidad. Pero a los egoístas, a los que rechazan la verdad y se entregan a la injusticia, un castigo implacable. Tribulación y angustia para todo el que obra el mal, tanto judío como griego. Gloria, en cambio, honor y paz a todo el que obra bien, tanto judío como griego, pues ante Dios todos son iguales. Los paganos tienen la ley, según la cual serán juzgados. Todos los que pecaron sin estar bajo la ley, sin la ley también perecerán. Y cuantos pecaron bajo la ley, según la ley serán juzgados. Porque para ser justos ante Dios no basta con escuchar la ley, hay que cumplirla. Pues cuando los paganos que no tienen ley practican de una manera natural lo que manda la ley, aunque no tengan ley, ellos mismos son su propia ley.
Ellos muestran que llevan la ley escrita en sus corazones, según lo atestiguan su conciencia y sus pensamientos, que unas veces los acusan y otras los defienden, como se verá el día en que juzgue Dios los secretos del hombre por medio de Jesucristo y según el Evangelio que yo predico. Los judíos que violan la ley tienen mayor culpa. Si tú te llamas judío, confías en la ley, estás orgulloso de tu Dios, conoces su voluntad, sabes discernir lo mejor instruido por la ley, presumes de ser tú mismo guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, educador de ignorantes, maestro de niños por tener en la ley la norma de la ciencia y de la verdad. Tú que enseñas a otro, ¿por qué no? Carta a los Romanos. Capítulo 1. Saludo. Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol por la llamada de Dios, elegido para predicar el Evangelio de Dios, que por sus profetas había anunciado antes en las Escrituras Santas acerca de su Hijo, nacido de la estirpe de David según la carne, constituido Hijo de Dios en poder según el Espíritu de santificación por su resurrección de la muerte, Jesucristo nuestro Señor, por quien hemos recibido el don del apostolado para conseguir en honor de su nombre que obedezcan a la fe todos los pueblos, entre los cuales estáis también vosotros, llamados por Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, predilectos de Dios, llamados y consagrados, os deseo la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Acción de gracias. Manifiesta su deseo de ir a Roma. En primer lugar, doy gracias a mi Dios, por medio de Jesucristo, por todos vosotros, porque vuestra fe es conocida en todo el mundo. Dios, a quien sirvo de todo corazón, predicando el Evangelio de su Hijo, es testigo de que os recuerdo constantemente, pidiendo a Dios que, si es su voluntad, pueda algún día por fin ir a visitaros. Tengo muchas ganas de veros para comunicaros algún don espiritual que os fortalezca. Así nos animaríamos mutuamente unos a otros con la fe, la vuestra y la mía. Quiero que sepáis, hermanos, que muchas veces me he propuesto ir a veros, pero hasta el presente no he podido para lograr algo.